Qué bueno. Boker Tov, buenos días. Y Hag Sameach, Pesach, para todos los hijos de Israel en cualquier lugar de nuestra dispersión mundial. Este día, Yom Rishon, día primero de la semana, continuamos en el Yom Tov, esta vez del segundo día de Pesach. Así es que tenemos dos Yom Tov seguidos, 2 días de Pesach seguidos, el primer día de Pesach y el segundo día de Pesach. Ayer con la puesta del sol aperturamos el segundo día del Yom Tov de Pesach, teniendo claro al respecto que la legislación judía establecida por los grandes tzadikim, por los grandes sabios y jueces de la Torá de antaño, ellos legislaron todo lo relacionado a estos eventos de la Torá. Ellos legislaron en cuanto a todo esto que tiene que ver con las festividades anuales establecidas por el Eterno para nosotros, los hijos de Israel. Y legislaron cómo es que aplican, en este caso, las fiestas, los festivales o las celebraciones anuales. Ellos legislaron cómo aplican estos días sagrados a los que están dentro de la tierra de Israel, a los que viven dentro de Eretz Israel, y legislaron también cómo aplican estos Mikra Kodesh, estos Moadim, cómo aplican a los hijos de Israel que vivimos en las naciones, que vivimos en el exilio, que estamos en la diáspora. De hecho, no es la misma legislación, estamos hablando de estos eventos anuales, no es la misma legislación y no aplica por igual a los que están dentro de la tierra como a los que vivimos en la diáspora. Es una forma diferente de aplicación. Y reitero, establecida por los grandes tzadikim, sabios y jueces de la Torá de antaño, una legislación que es normativa para todos los hijos de Israel. Así que todos aquellos que se autodenominan hijos de Israel deben saber de esta legislación y saber cómo someternos a ella. Ahora, en este caso específico, Pesach, dentro de Eretz Israel se celebra solamente un día. El día 15 de Nisan. Pero para los hijos de Israel que vivimos en el exilio o en la diáspora, Pesach son 2 días. El día 15 y el día 16. Y ambos días son Yom Tov. Son Shabbat. Y Shabbat en todo el sentido de la palabra. Es decir, con las 39 prohibiciones que aplican al Shabbat. Así que, reitero, para los que viven dentro de la tierra de Israel, la legislación judía establece que Pesach es solamente un día. El día 15 de Nisan.
para los hijos de Israel que vivimos en la diáspora, Pesaj son 2 días. El día 15 y el día 16 de Nisan. Y lo vuelvo a decir. Y ambos días son Yom Tov. Son Shabbat. Así que hablar de los Yom Tov, su significado es día bueno. Este Yom Rishon para nosotros es el segundo Yom Tov de Pesaj. Es un día bueno. De hecho, ese nombre que tienen o ese calificativo que se le da a nuestras festividades anuales, al llamárseles Yom Tov, eso tiene una gran connotación mística. De hecho, los Yom Tov, que son días buenos, se les llama así por la santidad, por la influencia del mundo espiritual que hay en estos días. Se les llaman Yom Tov por las emanaciones de buenas energías, por su contenido místico, por la vibración espiritual que los mundos de arriba ejercen sobre el mundo de abajo. Se le llama Yom Tov por la influencia que la Shejinah hace en estos días cargados de mucha santidad. Así que son días buenos. Y realmente muy, pero muy buenos, tanto para el alma como también para el cuerpo. Los Yom Tov son días buenos para la elevación espiritual y para la conexión con la luz divina del Creador del mundo. Así que hoy, Yom Rishon, los hijos de Israel que estamos en la diáspora, estamos en Pesaj o en el segundo Yom Tov de Pesaj. De hecho, la legislación judía nos dice, quiero leer unas líneas. Nos dice la legislación judía con relación a los Yom Tov. Los días de Yom Tov son los días de fiesta de nuestro calendario. Son propicios al beneficio y renovación espirituales si nos preparamos y somos receptivos a la influencia divina que ejercen en nosotros. Es en este sentido son llamados Moadim, es decir, días de encuentro, de cita con Hashem, con el Elohei Israel. Lo leo de nuevo, los días de Yom Tov son los días de fiesta de nuestro calendario. Son propicios al beneficio y renovación espirituales si nos preparamos y somos receptivos a la influencia divina que ejercen estos días en nosotros. Es en este sentido que son llamados Moadim, es decir, días de encuentro, de cita de Elohim con Israel. Ahora, con relación a Pesaj, oiga lo que se nos dice. Fecha de Pesaj en la diáspora, o sea, en las naciones.
15 de Nisan, primer día de Yom Tov, aniversario de la salida de Mitzrayim, Yetziat Mitzrayim. 16 de Nisan, segundo día de Yom Tov, el segundo día de Pesach. Lo leo de nuevo. Fecha de Pesach en la diáspora. 15 de Nisan, primer día de Yom Tov, aniversario de la salida de Egipto. 16 de Nisan, que es hoy, segundo día de Yom Tov. Por eso es que hoy es el segundo Yom Tov de Pesach. Ahora, todo esto, por supuesto que la casa de Yehudá, que está en las naciones, lo sabe perfectamente. Pues ellos conocen muy bien esta legislación establecida por los grandes jueces de la Torá de antaño. La conocen muy bien, saben que es normativo para toda la judería en la diáspora. Y por lo tanto, este día todos los judíos en el exilio, todos los que viven fuera de Israel, todos los judíos hoy están en el segundo día de Pesach, están en esta conexión espiritual con rezos y lecturas especiales. Este segundo día de Pesach, todos los judíos en todo el mundo, a excepción de los que están dentro de la tierra de Israel, están en la conexión espiritual del Yom Tov con Parashá y con Haftarah especiales también, porque ellos conocen muy bien esto. La otra casa, o sea, la casa de Israel, es la que mayoritariamente desconoce e ignora estas cosas. Y por lo tanto no solo quebranta la mitzvah, sino que al mismo tiempo se priva de la radiación, luminosidad y conexión con la luz divina que está de manifiesto hoy también. Y por ende, al desconocer, al ignorar esta legislación, reitero, no solo quebranta la mitzvah, sino que al mismo tiempo la casa de Israel se despotencia, queda desprovista de esta energización que tenemos en el Yom Tov del segundo día de Pesach. Así que quiero leer otra vez y hoy amplío un poquito. Dice, los días de Yom Tov son los días de fiesta de nuestro calendario. Son propicios al beneficio y renovación espirituales. Si nos preparamos y somos receptivos a la influencia divina que ejercen en nosotros. En este sentido son llamados Moadim, es decir, día de encuentro, de cita de Elohim con Israel. Y dice lo siguiente que aún no había leído. Los días de Yom Tov son los siguientes. Pesach, los 2 primeros días. Los días de Yom Tov son los siguientes. Pesach, los 2 primeros días. ¿Cuáles son?
día 15 y día 16. Y vuelve a hacernos la aclaración, en Eretz Israel, solo el primero, o sea, solo el primer día, solo el día 15. Los dos últimos, séptimo y octavo días, son Yom Tov para nosotros las naciones. En Israel solo el día séptimo. Bueno, por eso es que entiendo muy bien que cuando uno ignora estas cosas, uno lee en la Torah que dice, por 7 días celebraréis la fiesta al Eterno. Por 7 días no se hallará levadura en vuestro territorio. Y celebraréis esta Jucá durante 7 días al año. Y por momento nosotros estamos hablando de 8. Y alguien puede decir, sí, pero la Torah dice que son 7. ¿Y por qué usted está diciendo 8? Por lo mismo que estoy aclarando. La legislación judía establece que los días de Pesach y Matzot en la tierra de Israel, dentro de la tierra, son 7 días. Pero para los de la diáspora son 8. Así que todo hijo de Israel debemos aprender a conocer la legislación nuestra y todo aquello que pues es nuestra responsabilidad, no solamente conocer, sino principalmente obedecer. Dicho todo esto, reitero mi saludo para cada uno de ustedes. Chag Sameach Pesach. Y que en este Yom Tov del segundo día de Zman Herutenu, el tiempo de la liberación de Egipto, que sea también tiempo para nosotros de una Geula nueva, de una liberación nueva, que haya para nosotros una energía muy, muy especial, de tal manera que podamos disfrutar liberaciones en esta época que son los tiempos de las liberaciones. Este día también estamos ya en el día 1 de la cuenta del Omer. Y Baruch Hashem, que todos estos días son de gran influencia de los mundos espirituales sobre nuestro mundo físico, y principalmente los hijos de Israel, si nos acercamos al Eterno en estos días de citas o de Moadim, por supuesto que nuestras Neshamot y todo nuestro ser recibirá esa energía que tanto anhelamos. Bien, quiero dedicar un buen rato a que hablemos principalmente acerca de las nuevas escrituras. Nos vamos a detener casi la mayor parte de esta sesión a las nuevas escrituras. Yo siempre lo digo que este documento, mal conocido como Nuevo Testamento, debe ser explicado y aclarado por personas que conozcan los fundamentos de la Torá, que conozcan los cimientos de la Torá. De lo contrario, el Nuevo Testamento será mal interpretado. Definitivamente será mal interpretado. Ahora, ninguno de nosotros que estamos escuchando esta transmisión ignoramos que en estos días, en el mundo gentil,
entre los Goim, todo es Jesús. Él es el tema principal de estos días entre los Goim. Jesús. Para algunas líneas mesiánicas, igual en estos días todo es Yeshua. Todo es Yeshua. Por supuesto que Yeshua tiene un lugar principal en todo esto, pero no es el todo. Estos días, de hecho, el meollo es Pesaj. El tema central de estos días tiene que ver con los panes ácimos, con los panes sin levadura, con las matzot, como también con la cuenta del Omer. Y por esta razón quiero que veamos, por supuesto, esto es no es de unos cuantos minutos, pero sí vamos a dar algunas vislumbres de cómo estas verdades han sido llevadas a otros niveles o a otros extremos, apartándose de lo que es la verdadera enseñanza. De ahí que vamos a ver, hablemos un poco de Yeshua en sus años antes de morir. Vamos a hablar un poco de sus años antes de su muerte, que como pues la historia nos dice, él vivió 33 años. Eso debe de llevarnos a buscar, a conocer la vida de Yeshua antes de que él llegara a sus 33 años o antes de morir. Pero principalmente la vida que él llevaba todos los años cuando venía este mes de Nisan. ¿Qué haría Yeshua anualmente todos los años cuando venía el mes primero de la redención, el mes primero que se llama Nisan o Aviv? Con toda seguridad, escuche esto, Yeshua, al nada más comenzar el mes de Nisan, él celebraba Rosh Hodesh. Indiscutiblemente. Estaba en las ceremonias y hacía los rezos del Rosh Hodesh Nisan. Cuando llegaba el día que digamos más adelante, Yeshua hacía la Birkat HaLevaná de este mes de Nisan. Ese es Yeshua. Cuando venía el día 10 de Nisan, tal como la Torah lo establece, Yeshua tomaba un cordero, o en su casa se tomaba un cordero y lo guardaban por los siguientes 4 días para revisarlo, que no tuviera ninguna mancha, defecto y más. Cuando venía la noche del 14 de Nisan, con toda seguridad, Yeshua en su casa hacía Bedikat Hametz y hacía Biur, tal como lo establece la Torah.
Sin lugar a dudas, Yeshua anualmente en la noche del día 14 de Nisan y en las horas luz del día 14 siempre, pues hacía los últimos retoques de la Bedikats, de la búsqueda y del biur y de la eliminación del Hametz de su casa. Él es Yeshua, un judío en todo el sentido de la palabra. Estamos hablando de su vida para los días de Nisan antes de su muerte. Cuando venía la noche del día 15 de Nisan, por supuesto que Yeshua todos los años celebraba Pesaj en Jerusalén. Con toda seguridad, al celebrar Yeshua Pesaj, él hacía el Kiddush o participaba del Kiddush de la santificación de la festividad de Pesaj. Todas las noches del día 15 de Nisan, Yeshua estaba, o él desarrollaba el Seder, o estaba también en un lugar donde se estaba desarrollando el Seder de Pesaj. Por lo tanto, y sin ir en el orden respectivo, cada noche del día 15 de Nisan, anualmente Yeshua comía maror, comía haseret, comía matzá, comía las carpas, bebía 4 copas de vino. Hacía Birkat Hamazon después que habían hecho la cena de Pesaj, o habían consumido la cena de Pesaj. Hacía Birkat Hamazon. Hacía Ma'im Aharonim. Cantaban el Halel. Este Yeshua antes de su muerte. Y lo que él hacía todos los años durante el mes de Nisan. Estamos hablando de un judío, de un Shomer Torah, de un observante, de un guardador de la Torah. Hablamos de Yeshua que nunca quebrantó la Torah en lo más mínimo, sino que obedeció los preceptos establecidos por el Creador del mundo para Israel por medio de Moshe Rabenu. Hablemos ahora de su muerte. Y estoy haciendo estas aclaraciones por lo que dije hace un momento. Que en estos tiempos, en esta época, en estos días, entre los gentiles todo es Jesús. Y en algunas líneas mesiánicas, en este momento todo es Yeshua. Hablemos entonces de su muerte. La pregunta del millón: ¿por quién murió Yeshua? Ya hemos aclarado esto en otro contexto de enseñanzas en otros años. Y por supuesto que la respuesta está en las Escrituras, aunque no suena grata para algunos oírla.
por quienes murió Yeshua. Si me remito a las Nuevas Escrituras, en el Sefer Matillahu, capítulo 1 y su versículo 21, el documento mal llamado Nuevo Testamento, su nombre correcto, Brit Hadashah, un ángel le dijo a Miriam, corrijo a Joseph, porque él, Yeshua, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Porque él salvará a su pueblo. ¿Quién es su pueblo? Am Israel. Las 12 tribus de Israel. ¿Y de qué dice que nos salvaría? De sus pecados. ¿Qué son los pecados? Son las transgresiones a la Torá, la desobediencia, los yerros a la Torá, el quebrantamiento de las leyes divinas. Así que la Escritura es clara por quienes moriría Yeshua, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Ya iremos abriendo esta luz un poco más. Hay una escritura en el libro de los Hechos que también nos vuelve a repetir que Yeshua murió por Israel, por las 12 tribus de Israel. Si abrimos el capítulo 13, libro de los Hechos, dice el versículo 17. Este es el Rab Shaul hablando a una concurrencia. Dice Hechos 13, 17. El Elohim de este pueblo, de Israel, escogió a nuestros padres y enalteció al pueblo, el pueblo de Israel, siendo ellos extranjeros en tierra de Egipto, y con brazo levantado los sacó de ella. Este es el Éxodo. Y por un tiempo como de 40 años los soportó en el desierto. No sé qué diría en esa palabra soportar, no sé cómo dirá en el hebreo. 19. Y habiendo destruido 7 naciones de la tierra de Canaán, los heteos, los jebuseos, los gergeseos, los heveos, los etcétera, todos esos feos que hemos dicho siempre. Y habiendo destruido 7 naciones en la tierra de Canaán, les dio en herencia su territorio. Versículo 20. Después, como por 450 años, les dio Shoftim, les dio jueces hasta Shemuel Hanaví, hasta el profeta Shemuel. Luego pidieron rey. Y Hashem le dio a Shaul, hijo de Cis, varón de la tribu de Binyamin, por 40 años. Quitado le levantó por rey a David, de quien dio también testimonio diciendo: he hallado a David, hijo de Ishai, varón conforme a mi corazón, quien hará todo lo que yo quiero.
de la descendencia de éste, y conforme a la promesa, Hashem levantó a Yeshua por Salvador a Israel. Más claro no puede decir el texto. Y no estamos inventando, estamos utilizando las versiones que son traducciones de los mismos Goim. Reitero el 23. De la descendencia de este, o sea, del rey David, y conforme a la promesa, el Eterno levantó a Yeshua por Salvador a Israel. Así que eso es solo para medio mencionar algunos textos de por quienes murió Yeshua. Él vino por su pueblo. Él vino para cumplir las promesas que el Eterno hizo a nuestros ancestros. Esto nos lleva a lo siguiente. Si ya vimos la vida de Yeshua todos los años, cuando llegaba el mes de Nisan, estamos viendo por quién murió. Pues veamos entonces el propósito de su muerte, que es el tema de discusión o es el tema que no ha sido comprendido. El propósito de su muerte. Claro está que ese propósito tiene muchas aristas, va en muchas direcciones. Pero por lo menos hay que ir tratando de identificar el propósito de su muerte. Porque igual, los Goim tienen su enfoque. Las líneas mesiánicas dicen, por esta razón, bien, que las escrituras nos lo digan mejor. ¿Cuál es el propósito de la muerte de Yeshua? Sí, es correcto. Él es el sustituto. Él es el cordero. Él es el sacrificio de la expiación para el perdón de los pecados de los hijos de Israel. Qué raro se oyó eso, ¿verdad? Bueno, esas son las enseñanzas de las Escrituras. Es correcto, Él es el sustituto, Él es el que dio su vida por su pueblo, Él es el Cordero que murió para expiar el pecado de los hijos de Israel. Todos los que son lectores de las Sagradas Escrituras conocen muy bien el pasaje de Yeshaya 53, que entiendo que nuestros hermanos mayores tienen otra perspectiva diferente en este capítulo 53 de Yeshaya. No obstante, para nosotros los que creemos en la mesianidad de Yeshua, creemos que está hablando de él. Dice el 3, me voy de una vez al 3, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores.
y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Elohim y abatido. Mas el herido fue por nuestras rebeliones. ¿Las rebeliones de quién? De las 12 tribus de Israel. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. ¿Qué son los pecados? Las violaciones nuestras a la Torá. El castigo de nuestra paz fue sobre él. Él es el sustituto. Y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas. ¿Quiénes somos? ¿Quiénes son todos esos? Todos nosotros. Las tribus de Israel. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Cada cual se apartó por su camino. Mas el Eterno cargó en él el pecado de todos nosotros. Él es el sustituto. Él es la hatat, la ofrenda por el pecado. Él es la asham, la ofrenda por la culpa. Él es el cordero que muere en sustitución de los hijos de Israel. Versículo 7. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado en la tierra de los vivientes, y vea eso, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. No estamos inventando. Yeshua muere por Israel para expiar las transgresiones de la Torá de los hijos de Israel. Y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y se dispuso con los Reshaim su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte. Aunque nunca hizo maldad ni hubo engaño en su boca. ¿Y eso qué significa? Que fue un fiel observante de la Torá. Que no quebrantó ni una mitzvah por muy pequeña que pareciera. Que obedeció todos los mandamientos que aplicaban a él como hombre. Nunca hizo maldad. Se traduce, nunca quebrantó la Torá. Nunca ignoró los preceptos de la Torá. Nunca hizo maldad. Nunca ignoró un mandamiento. Todo lo que el Creador del mundo estableció en la Torá, Yeshua siempre los obedeció. Y ni hubo engaño en su boca. Con todo eso, el Eterno quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado. ¿Por el pecado de quién? Por el pecado de los hijos de Israel. Verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad del Eterno será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma, y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos, y llevará, dice, las iniquidades de ellos. ¿Quiénes son los ellos? Los hijos de Israel. Démonos ahí. Entonces, las escrituras sagradas a nosotros nos hacen ver claramente, y voy resumiendo, resumo lo que he dicho, la vida de Yeshua, todos los años cuando llegaba el mes de Nisan. Las escrituras son muy claras por quienes murió Yeshua. Él muere como el Cordero, muere para hacer la expiación por nuestro pueblo.
estamos viendo ahora que el propósito de su muerte tiene que ver con ser él el reemplazo o la ofrenda sustitutoria. Ahora, esto nos lleva a ir abriendo más esta luz. Quiero que abramos en el libro de Yohanan. Vamos a detenernos un poco ahí. En el capítulo 10. Sefer Yohanan, capítulo 10 de Yohanan. Ahora vamos a ver algo bien interesante que ha sido nuestra experiencia, por cierto. Yohanan, capítulo 10. El nombre es Yohanan, no es Juan. En el versículo 15 y en el versículo 16, aquí está hablando Yeshua. Dice, así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre, y pongo mi vida por las ovejas. ¿Quiénes son las ovejas? Los hijos de Israel. Las naciones son los cabritos. Las ovejas somos los hijos de Israel. Así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre, y pongo mi vida por las ovejas. No hay donde perderse. Versículo 16. También tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también debo traer, y oirán mi voz, la Torá, y habrá un rebaño y un pastor. También tengo otras ovejas que no son de este redil. ¿Quiénes son estos? Él está hablando en ese momento con los de la casa de Yehudá que están dentro de la tierra. Y las otras ovejas que no son de ese redil o que no están dentro del redil es la otra casa. Las 10 tribus del norte. Efraín, que también es llamado o llamada la casa de Israel. Y esto nos va dando otro panorama diferente, porque Yeshua debía de morir. Uno u otro de los propósitos de su muerte. Tengo otras ovejas que no están aquí en este redil, en este rebaño. ¿Quiénes son? El grueso. Dentro de la tierra en ese momento solo está Yehudá, Binyamin y Leviim. Pero las otras 10, la casa de Israel para este tiempo, están exiliadas en todos los rincones del mundo. Y por ser hijos de Abraham, de Isaac y de Jacob, por ser los hijos del pacto, el Eterno ha prometido
buscar a todas esas ovejas perdidas. Y esa es una de las muchas misiones del Mashiach. Por eso dice, también tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también debo traer. Oirán mi voz y habrá un rebaño y un pastor. Ya veremos por qué era necesario que muriera. O uno de los muchos propósitos del por qué debía de morir. Porque, óigame, ya aclarar esto. En lo natural, bueno, él dice, tengo otras ovejas que no son de este redil. A ellas también debo traer. Pero ¿y cómo las va a traer? Así, viéndolo en lo natural, ¿y cómo las va a recoger? La lógica nos diría, o sea que tiene que ir a país por país, ciudad por ciudad, pueblo por pueblo, vía por vía, colonia por colonia. Sí, pero él es un hombre de carne y hueso, no puede hacer eso. Imposible cumplir en una misión así. Eso significa que para poder cumplir esa misión de traerlas, él debe morir. Y ya aclararé. De lo contrario, ¿y cómo va a ir a buscar una por una si las 10 tribus somos millares de millares, millones de millones, esparcidos en todos los rincones del planeta? Antes de ver la respuesta, veamos otro pasaje, el siguiente capítulo, 11. Este capítulo tiene que ver con una resurrección que él hizo de un hombre que en español le llaman Lázaro. En hebreo tiene otro nombre, pero quedémonos ahí. Tiene que ver todo este capítulo 11 con la resurrección de Lázaro. Pero hay unos versículos tremendamente interesantes que a veces se han pasado de largo. Dice el 45, 11:45. Esto es después de la resurrección de Lázaro. Entonces muchos de los Yehudim que habían venido para acompañar a Miriam y vieron lo que hizo Yeshua, creyeron en él. Pero algunos de ellos fueron a los Perushim y les dijeron lo que Yeshua había hecho. Entonces los principales Kohanim y los Perushim reunieron el concilio al Sanedrín y dijeron, ¿qué haremos porque este hombre hace muchas señales? Si le dejamos así, todos creerán en él. Y vendrán los romanos y destruirán nuestro lugar sagrado y nuestra nación. Entonces Caifás, uno de ellos, Cohen Gadol, aquel año les dijo, vosotros no sabéis nada, ni pensáis que nos conviene que un hombre muera por el pueblo y no que la nación perezca. Esto no lo dijo por sí mismo, sino que como era Cohen Gadol aquel año, la Shejina lo iluminó. Profetizó que Yeshua había de morir por la nación. ¿Por quién debía morir Yeshua? Por la nación. Volvemos a las mismas verdades que estamos desarrollando. En este caso,
por la nación de Yehudá, por el pueblo judío que está dentro de la tierra. Pero el 52 aclara más. Y no solamente por la nación, sino también para congregar en uno a los hijos de Elohim que estaban dispersos. ¿Quiénes son? La otra casa. Las 10 tribus. Y no solamente por la nación, por la casa de Yehudá, sino también para congregar en uno a los hijos de Elohim que estaban dispersos. La otra casa, la casa de Israel. Así que desde aquel día acordaron matarle. Esto nos lleva a un versículo siempre en las Nuevas Escrituras muy conocido. Dice Yeshua, no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. No soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. ¿Perdidas dónde? En las naciones. ¿Perdidas de qué? De identidad hebrea. ¿Perdidas de qué? De quién es nuestro Abba. Perdidas de nuestro legado ancestral. Perdidas de las enseñanzas que recibimos en el Har Sinai. Perdidas de la conexión espiritual con el Creador del mundo. No soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Ahora veamos el punto, el meollo. Si él ha de recoger a todas las ovejas perdidas de la casa de Israel, como hombre no podía hacerlo. Debía de morir. Debía de resucitar. Sí. En la elevación que tiene después de todo esto, ahora sí el Mashiach puede cumplir la misión que como hombre no podía hacer. Ahora después de su muerte y resurrección, ahora sí puede cumplirla, de recoger a todos los perdidos de la casa de Israel, de todas las naciones del mundo, de hacer retornar a la otra casa, a las raíces hebreas, a nuestra herencia. ¿Y cómo lo hace? ¿Y cómo lo está haciendo? Y aquí si entramos a temas propiamente cabalísticos. Él está buscando las ovejas. Él está encontrando a las ovejas. Él está recogiendo las ovejas. ¿Y cómo lo hace? ¿Dónde está que no lo vemos? El Mashiach
es el único personaje cuya energía espiritual sobrepasa a la de cualquiera de los grandes tzadikim que nosotros podamos conocer o imaginar. La energía del Mashiach es tan, pero tan fuerte. De hecho, la Cábala nos enseña que es el único que viene de Jochma, o que tiene la energía de Jochma. O en otras palabras, es el único que tiene el quinto nivel del alma, Yehidah. Es una fusión, una unidad con el Eterno. Entonces, el Mashiach en este momento, Él está trabajando todo lo que Él nos ha dicho. De buscar a las ovejas perdidas de la casa de Israel, de hacer traer a la perdida, de hacerla retornar. ¿Y cómo lo está haciendo? Él es energía indescriptible. Y su energía, mis amigos, su energía es de alcance mundial. La energía del Mashiach es de alcance mundial. Como hombre no podía hacerlo. Pero hoy que vuelve a ser energía, su energía está presente en todos los países del mundo. Su energía está presente en todos los países de la tierra. Su energía se hace presente en barrios, colonias, caseríos, villas, cantones, pueblos, ciudades, provincias, aldeas. ¿Y qué es lo que está haciendo? Buscando a la perdida. Como hombre no lo podía hacer, pero como energía que es de alcance mundial, es lo que Él está haciendo ahora. Nosotros, nuestra comunidad, Israel en las naciones, Israel Bejagoim, hijos de Abraham, de Isaac y de Jacob sin saberlo, parte de la casa de Israel sin saberlo, de las ovejas perdidas de la casa de Israel sin saberlo. ¿Qué fue lo que nos hizo que nuestros ojos fueran abiertos a esta hermosa verdad de la Torá y de todo nuestro legado ancestral? El Mashiach. ¿De qué manera? Su energía, su chispa divina, vino a nuestra Neshama, y de esa manera Él despertó una conciencia en nosotros que jamás habíamos conocido, y nos hizo entender todo esto que ahora creemos, enseñamos y hacemos. ¿Por qué es que en este momento hay pero un gran mover de la Ruach en las naciones?
tanta gente que está viniendo a la Torá, es la energía del Mashiach, buscándoles, encontrándoles y haciéndoles retornar a casa. Bueno, él mismo dice, no he venido a llamar a justos al arrepentimiento. Yo no he venido a buscar a tzadikim, sino a transgresores de la Torá para que retornen a ella. ¿Y quiénes son esos transgresores de la Torá? El pueblo de la Torá, que nos divorciamos de la Torá, que nos alejamos de la Torá y nos olvidamos de la Torá. Su energía nos ha venido a buscar para que retornemos a la Torá. Por eso es que hoy celebramos Pesaj. Por eso es que hoy celebramos Matzot. Por eso es que hoy contamos el Omer. Porque la energía del Mashiach nos alcanzó. Un paréntesis. Yeshua nunca celebró un Yom Tov del segundo día de Pesaj. Él nunca lo hizo. Y se lo reitero, Yeshua nunca celebró un día segundo de Pesaj. ¿Tienen la respuesta a ustedes por qué no lo hizo? Lo dije al principio. Él, dentro de la tierra, dentro de Eretz Israel, la legislación es que los judíos deben de observarla dentro de la tierra solo un día, el día 15. Por eso nunca celebró un Yom Tov segundo día de Pesaj, porque él no estuvo en las naciones. Si hablamos del Rab Shaul, si él, hablemos ya cuando él es un talmid de Yeshua. Si llegó un año que estaba en Jerusalén, llegó el mes de Nisan, de seguro que el Rab Shaul celebró en la tierra de Israel Pesaj y lo celebró solo un día, el día 15. Pero, como solo viajando pasaba, no por turismo, sino cumpliendo una misión sagrada, buscando las ovejas perdidas de la casa de Israel, si en alguna de esas ocasiones le llegó Nisan en la diáspora y llegó el día de Pesaj, ahora sí, el Rab Shaul celebra Pesaj el día 15 en las naciones. Y lo hace también el día 16, porque la legislación que en las naciones, en la diáspora, Pesaj es día 15 y día 16. Yom Tov día 1, Yom Tov día 2. Así que Yeshua nunca celebró Yom Tov del día 2 de Pesaj. Ahora, esto nos lleva al cierre de esta parte. Si en este momento, en todo el mundo, casi en todo el mundo, o principalmente en la área del occidente, en este momento todo es Jesús,
y todo Yeshua, ya aclaré que aunque tiene su lugar muy especial, pero no es el todo, ¿de qué sirve que en este momento todo sea Jesús o que todo sea Yeshua? Y muy bien podemos hablar de él, podemos decir maravillas de él, pero ¿de qué sirve si no guardamos Torah? ¿De qué aprovecha que hablemos tanto de Jesús, según los Goim, o de Yeshua, según líneas mesiánicas? ¿De qué aprovecha que hablemos tanto si ni siquiera hicimos Bedikat Hametz? No hicimos Biur. No hacemos la cuenta del Homer. Hoy Yom Rishon, el segundo día de Pesach, que es Shabbat, tomarlo como un día ya común y corriente. Tomarlo como un día que es domingo, Yom Rishon, día primero. ¿De qué sirve que hablemos tanto de Jesús o de Yeshua si él mismo dice, ¿por qué me llamáis Adón, Adón? ¿Por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo os mando? O como dice en las cartas de Yohanan, el que dice, yo le conozco, pero no guarda sus mandamientos, no observa Torah. Hoy en el segundo día de Pesach, de shopping, de tour en la playa, ajenos a la energía y al moed de este día del Yom Tov del segundo día de Pesach. ¿Por qué me llamáis Señor, Señor, si no hacéis lo que yo os mando? ¿Y qué es lo que el Mashiach nos manda? Bueno, hijos de Israel en las naciones, corresponde el Yom Tov del segundo día de Pesach. Es Shabbat. Guárdenlo, santifíquenlo, reverencienlo, obsérvenlo, santifíquenlo. Algunos hasta ni Havdalah van a hacer y otros incluso ya cerraron todo este periodo festivo. E incluso algunos hasta ya hicieron Havdalah anoche. Está bien, los judíos dentro de la tierra, pero no los hijos de Israel en las naciones. Bien, para el segundo día de Pesach se lee un buen trozo de la Torah como parashá de hoy. Se lee una buena parte. Y por eso yo digo, a veces la misma oscuridad espiritual en la que estamos, sean los Goim o parte de comunidades mesiánicas, y lo digo con mucho respeto, pues a veces se expresan mal del hermano mayor.
Pero ¿qué está haciendo este día el hermano mayor en la diáspora? El hermano mayor en este día del Yom Tov, del segundo día de Pesach, la casa de Yehudá, el hermano mayor, está en el Shabbat. Está en Shabbat. Y a veces los que les señalamos, los que les juzgamos, ellos están haciendo Torah en este día. De hecho, y lo reitero, este día la casa de Yehudá en la diáspora, si están en la sinagoga, están en los rezos de la sinagoga del Yom Tov, del día segundo de Pesach, con parashá especial, con rezos especiales y con haftará especial. Nosotros vamos a leer, solo le vamos a dar lectura a la parashá y a la haftará que se lee en este segundo día de Pesach en el servicio de la mañana. De esta manera conectaremos con las energías del segundo día de Pesach y con las energías de la parashá que se lee en todas las sinagogas. Así que vamos a abrir en el Sefer Vaikra, libro de Levítico, capítulo 22. El Hazán, por supuesto, en la sinagoga, es todo un protocolo bellísimo. Los 7 que suben a leer la porción, igual, con protocolos muy especiales. Nosotros por lo menos démosle lectura a la haftará, pero corrijo primero la parashá que se lee en este día del segundo de Pesach, hoy en el servicio de la mañana. Vaikra 22, versículo 26 hasta el final, y se lee también todo el capítulo 23. Es la parashá de hoy. Vaikra Levítico 22, versículo 26. Lo voy a leer en hebreo, por lo menos la parte final del 22, y todo el 23 lo leeré en español. Dice: Vayedaber Adonai el Moshe lemor. ¿Dónde voy? Shor o Jebes o Jeseb o Ez ki Ivaled Behayash Vajamim Tahat Imo Umejom Ha-Shemini Ve-Ala Yerate Bekorban Ishe Ladonai Beshor o Se Oto Ve'et Beno Lo Tish Hatu Bejom Echad Vehi Tis Behu Sevach Toda Ladonai Liretzonhem Tisbahu Bayom Hahu Jeahe Lo Toratu Tot Tiru Mimenu al Boker Ani Hashem Ushmartem Mibotai Vasitem Otam Ani Hashem Velo Tehalelu Et Shem Kol Shi Benik Dashti Betoch Bnei Israel Ani Hashem Mekalshem Hamotzi corrijo Hamotzi Etchem Eretz Mitzrayim Lijot Lelohim Lijot Lahem Lelohim Ani Hashem. Dice en español lo último: no profanarán el nombre de mi santidad y me santificaré entre los hijos de Israel. Yo soy el Eterno que los santifico, que los sacó de la tierra de Egipto para ser para ustedes por Elohim. Yo soy el Eterno. Y le damos lectura a la Haftarah completa. Dice el 23: habló el Eterno a Moshe diciendo: habla a los hijos de Israel y diles: las fiestas solemnes del Eterno, las cuales proclamaréis como santas convocaciones, serán estas: 6 días se trabajará, mas el séptimo día será el Shabbat,
santa convocación. Ningún trabajo haréis, día de reposo, Shabbat es del Eterno, en donde quiera que habitéis. Estas son las fiestas solemnes del Eterno, las convocaciones sagradas a las cuales convocaréis en sus tiempos. En el mes primero, a los 14 del mes, entre las 2 tardes, Pesaj es del Eterno. Y a los 15 días de este mes es la fiesta solemne de los panes sin levadura al Eterno. 7 días comeréis panes sin levadura. El primer día tendréis santa convocación. Ningún trabajo de siervos haréis. Y ofreceréis al Eterno 7 días ofrenda encendida. El séptimo día será santa convocación. Ningún trabajo de siervo de siervo haréis. Y habló el Eterno a Moshe diciendo: habla a los hijos de Israel y diles: cuando hayáis entrado en la tierra que yo os doy, y seguéis su mies, traeréis al Cohen una gavilla por primicia de los primeros frutos de vuestra siega. Y el Cohen mecerá la gavilla delante del Eterno, para que seáis aceptos. El día siguiente del día de reposo la mecerá. Y en el día que ofrezcáis la gavilla, ofreceréis un cordero de 1 año, sin defecto, en holocausto al Eterno. Su ofrenda será 2 décimas de efa de flor de harina amasada con aceite, ofrenda encendida al Eterno en olor gratísimo, y su libación será de vino 1/4 parte de un hin. No comeréis pan, ni grano tostado, ni espiga fresca, hasta este mismo día, hasta que hayáis ofrecido la ofrenda de vuestro Elohim. Estatuto perpetuo es por vuestras edades, en donde quiera que habitéis. Y contaréis desde el día que sigue al día de reposo, desde el día en que ofrecisteis la gavilla, la ofrenda mecida, 7 semanas cumplidas serán. Hasta el día 50 del séptimo día de reposo contaréis 50 días. Entonces ofreceréis el nuevo grano al Eterno. De vuestras habitaciones traeréis 2 panes para ofrenda mecida, que serán de 2 décimas de efa de flor de harina, cocidos con levadura como primicias para el Eterno. Y ofreceréis con el pan 7 corderos de 1 año sin defecto, 1 becerro de la vacada y 2 carneros. Serán holocausto al Eterno con su ofrenda y sus libaciones, ofrenda encendida de olor grato para el Eterno. Reach nihoach ladonai. Ofreceréis además un macho cabrío por expiación y 2 corderos de 1 año en sacrificio ofrenda de shalom o de shelamim. Y el Cohen los presentará como ofrenda mecida delante del Eterno, con el pan de las primicias y los 2 corderos. Serán cosas sagradas al Eterno para el Cohen. Y convocaréis en este mismo día santa convocación. Ningún trabajo de siervos haréis, estatuto perpetuo en donde quiera que habitéis, por vuestras generaciones. Cuando segareis la miel de vuestra tierra, no segaréis hasta el último rincón de ella, ni espigarás tu siega con para el pobre, para el extranjero la dejarás. Yo el Eterno, vuestro Elohim. Y habló el Eterno a Moshe diciendo: habla a los hijos de Israel y diles: en el mes séptimo, al primero del mes, tendréis día de Shabbat, una conmemoración al son del shofar, y una santa convocación. Ningún trabajo de siervos haréis, y ofreceréis ofrenda encendida al Eterno. También habló el Eterno a Moshe diciendo: a los 10 días de este mes séptimo será el día de expiación. Tendréis santa convocación, y afligiréis vuestras almas, y ofreceréis ofrenda encendida al Eterno. Ningún trabajo haréis en este día, porque es día de expiación para reconciliaros delante de Hashem vuestro Elohim. Porque toda persona que no se afligiera en este mismo día será cortada de su pueblo. Y cualquiera persona que hiciere trabajo alguno en este día, yo destruiré a la tal persona de entre su pueblo. Ningún trabajo haréis
estatuto perpetuo por vuestras generaciones, en donde quiera que habitéis. Shabbat será para ustedes, o día de reposo será vosotros, y afligiréis vuestras almas, comenzando los 9 días del mes en la tarde. De tarde a tarde guardaréis vuestro Shabbat. Y habló el Eterno a Moshe diciendo: habla a los hijos de Israel y diles: a los 15 días de este mes séptimo será la fiesta solemne de Sukkot al Eterno por 7 días. El primer día habrá santa convocación, ningún trabajo de siervos haréis. 7 días ofreceréis ofrenda encendida al Eterno. El octavo día tendréis santa convocación, y ofreceréis ofrenda encendida al Eterno. Es fiesta, ningún trabajo de siervos haréis. Estas son las fiestas solemnes del Eterno, a las que convocaréis santas reuniones para ofrecer ofrenda encendida al Eterno, holocausto y ofrenda, sacrificio y libaciones, cada cosa en su tiempo. Además de los días de reposo del Eterno, de vuestros dones, de todos vuestros votos y de todas vuestras ofrendas voluntarias que acostumbráis a dar a Hashem. Pero los 15 días del mes séptimo, cuando hayáis recogido el fruto de la tierra, haréis fiesta al Eterno por 7 días. El primer día será reposo, Shabbat, y el octavo día será también Yom Shabbat. Y tomaréis el primer día ramas con fruto de árbol hermoso, ramas de palmeras, ramas de árboles frondosos y sauces de los arroyos, y os regocijaréis delante del Eterno vuestro Elohim por 7 días. Y le haréis fiesta al Eterno por 7 días cada año. Será estatuto perpetuo por vuestras generaciones. En el mes séptimo la haréis. En tabernáculos habitaréis 7 días. Todo natural de Israel habitará en tabernáculos. Para que sepan vuestros descendientes que en tabernáculos hice yo habitar a los hijos de Israel cuando los saqué de la tierra de Egipto. Yo, Hashem, vuestro Elohim. Así habló Moshe a los hijos de Israel sobre las fiestas solemnes del Eterno. Esta es la parashá que se lee en la mañana del Yom Tov del segundo día de Pesach. Y vamos a cerrar esta sesión leyendo la Haftarah. La Haftarah está en Melahim Bet, segundo libro de los Reyes, capítulo 23. No se lee todo el capítulo, se leen los primeros 9 versículos y después nos saltamos al 21. Melahim Bet, segundo libro de los Reyes, capítulo 23, versículos del 1 al 9. Y después, reitero, vamos a irnos al 21 de una sola vez. Así es como lo establece la mitzvah. Esta, reitero, es la Haftarah en el servicio de la mañana del segundo día de Pesach, por supuesto en la diáspora. Leo. Entonces el rey, estamos hablando de Yoshiyahu, Josías. Entonces el rey mandó reunir con él a todos los ancianos de Yehudá y de Jerusalén. Y subió el rey a la casa del Eterno con todos los varones de Yehudá y con todos los moradores de Jerusalén, con los Kohanim y Neviim, y con todo el pueblo, desde el más chico hasta el más grande. Y leyó, oyéndolo ellos, todas las palabras del libro del pacto que había sido hallado en la casa del Eterno. Y poniéndose el rey en pie junto a la columna, hizo pacto delante del Eterno de que irían en pos de Hashem y guardarían sus mandamientos, sus testimonios y sus estatutos con todo el corazón y con toda el alma
y que cumplirían las palabras del pacto que estaban escritas en aquel libro. Y todo el pueblo confirmó el pacto. Entonces mandó el rey al Cohen Gadol Hilcías, a los Coanim de segundo orden y a los guardianes de la puerta que sacasen del templo del Eterno todos los utensilios que habían sido hechos para Baal, para Asherah y para todo el ejército de los cielos, y los quemó fuera de Jerusalén en el campo del Cedrón, e hizo llevar las cenizas de ellos a Betel. Y quitó a los Coanim idólatras que habían puesto los reyes de Yehudá, para que quemasen incienso en los lugares altos, en las ciudades de Yehudá, y en los alrededores de Jerusalén, y asimismo a los que quemaban incienso a Baal, al sol y a la luna, y a los signos del zodíaco, y a todo el ejército de los cielos. Hizo también sacar la imagen de Asherah fuera de la casa del Eterno, fuera de Jerusalén, al valle del Cedrón, y la quemó en el valle del Cedrón y la convirtió en polvo, y echó el polvo sobre los sepulcros de los hijos del pueblo. Además derribó los lugares de prostitución idolátrica que estaban en la casa del Eterno, en los cuales tejían las mujeres tiendas para Asherah, e hizo venir todos los Coanim de las ciudades de Yehudá, y profanó los lugares altos donde los Coanim quemaban incienso desde Geba hasta Beersheba, y derribó los altares de las puertas que estaban a la entrada de la puerta de Yehoshua, gobernador de la ciudad, que estaban a la mano izquierda, a la puerta de la ciudad. Versículo 9. Pero los Coanim de los lugares altos no subían al altar del Eterno en Jerusalén, sino que comían panes sin levadura entre sus hermanos. Versículo 21. Siempre acerca el rey Joshiyahu. Entonces mandó el rey a todo el pueblo, diciendo: haced Pesach a Hashem vuestro Elohim, conforme a lo que está escrito en el libro de este pacto. No había sido hecha tal Pesach desde los tiempos en que los Shoftim gobernaban a Israel, ni en todos los tiempos de los reyes de Israel y de los reyes de Yehudá. A los 18 años del rey Joshiyahu fue hecha aquella Pesach a Hashem en Jerusalén. Asimismo barrió Joshiyahu a los encantadores, adivinos y terafines, y todas las abominaciones que se veían en la tierra de Yehudá y en Jerusalén, para cumplir las palabras de la Torá que estaban escritas en el libro que el Cohen Hilcías había hallado en la casa del Eterno. No hubo otro rey antes de él que se convirtiese al Eterno de todo su corazón, de toda su alma y de todas sus fuerzas, conforme a toda la Torá de Moshe, ni después de él nació otro igual. Baruch Hashem. Bien, le hemos dado lectura tanto a la Parashá como también a la Haftará, que se leen hoy en el segundo día de Pesach. Y con esto cerramos esta sesión. Que Hashem, Elohé Abraham, Elohé Yitzhak, Elohé Jacob, nos llene con su luz divina en este segundo día del Yom Tov. Que nos llene con luz interior y que haya sobre nosotros una energía muy, pero muy especial, de tal manera que tengamos todos un Zman Jerutenu, un tiempo espiritual de liberaciones
en las áreas donde en este momento nosotros necesitemos experimentar nuestra propia Pesaj y que el cielo nos saque del Egipto espiritual en el cual podamos estar nuevamente, que nos saque de esta estrechez y que nos haga celebrar realmente por experiencia hoy nuestra una nueva Geulah, una nueva liberación, que celebremos Zman Jerutenu, un tiempo de libertad o de liberación de cualquier área que nos tenga oprimidos. Así que en esta época de milagros, que el cielo no nos dé ni uno, ni dos, ni tres, sino muchos milagros en las diferentes áreas donde necesitamos ver el Gesed o la bondad del Creador del mundo con cada uno de nosotros. Que así sea. Bien, nos quedamos acá con esta sesión. Por la tarde no habrá transmisión. No habrá sesión de Torah por la tarde. Sí, hay que hacer rezos. Los rezos de la tarde, los rezos de Minjá. El doble Shabbat en el que estamos se cierra con la ceremonia de la Havdalah a las 18 horas con 43 minutos. A las 6 de la tarde con 43 minutos. Nosotros vamos a hacer la transmisión de la ceremonia de la Havdalah 2 minutos después. Vamos a transmitir a las 18 horas con 45 minutos. 6 de la tarde con 45 minutos con una ceremonia corta que se hace al cierre de los 2 días de Pesaj en las naciones. Así que al final de la Havdalah estaremos dando algunas indicaciones, porque hoy en la noche entraremos a 4 días de Hol HaMoed. Significa días intermedios de Pesaj. Entraremos hoy en la noche a 4 días de Hol HaMoed. Así que vamos a hacer algunas aclaraciones. Y les recuerdo que estos 8 días, así como los comenzamos con 2 días de Shabbat, también se cierran con 2 días de Shabbat. Así como se comenzó con 2 días de Yom Tov, también se cierran con 2 días de Yom Tov. Así que organicémonos bien para lo que es la semana. ¿Entienden? Bien, la ceremonia de la Havdalah la vamos a transmitir por el grupo de la Kehilá. Bien, Hag Sameach Pesach y feliz Yom Tov del segundo día de Pesach. Shalom a todos.